Hola, hola chicos, ¿qué tal? Este es el video de que les comentaba del ejercicio del cálculo anual para los trabajadores de salario mínimo. A partir del 30 de noviembre por la tarde, el sistema comenzó a actualizar las tablas al momento de abrir la empresa. ¿Dónde vamos a revisar que nuestras tablas estén actualizadas? Acá en tablas, ISR vigentes, ISR subsidio anual. Esta es la tabla que se debió haber actualizado de manera automática a partir del 30 de noviembre. En caso de que por alguna razón no se haya actualizado, hay que actualizarla de manera manual para que el cálculo anual sea correcto. Estas son las cifras y ustedes pueden bajar las tablas pues de cualquier página de su preferencia para que revisen que las tengan actualizadas, o bien aquí les dejo mi página. En mi página es una página muy sencilla, pero aquí tengo las tablas de ISR 2023 y de ahí también las pueden bajar, y la tabla anual viene en la página 19. Una vez que revisamos que tenemos nuestras tablas actualizadas, otro paso es que esta base de datos es la base de datos que he estado utilizando en los dos videos anteriores. En esta base se hizo un ajuste para cortar la semana semanal al año fiscal exactamente. Entonces, el último periodo del año quedó con un día adicional de pago, es decir, en vez de ser 6 más el séptimo, quedó 7 más el séptimo. Ese es uno de los pasos que hay que revisar, que esa información esté correcta, tanto en la columna de valor como en la columna del importe. Entonces, aquí veo que efectivamente son 7 más un día, y ahora vamos a hacer la operación para revisar que el importe esté correcto. Y veo que el importe es correcto. Voy a hacer un recálculo ya nada más para autorizar el periodo. Acuérdense que yo siempre les recomiendo que antes de autorizar el periodo hagan un recálculo de todos los empleados del periodo. Ya que hice el recálculo, vamos a hacer la autorización. Y como siempre les recomiendo, vamos a nombrar el respaldo. Ahí ya está cerrando el año y está abriendo el próximo año, generando el catálogo de periodos. Y aquí nos manda el sistema un mensaje que recordemos actualizar las tablas de salario mínimo para calcular correctamente el siguiente periodo. Le voy a dar clic en aceptar. Y ya tengo mi primer periodo del 2024 en el periodo semanal. Voy a calcular y voy a hacer la misma revisión que en el periodo anterior, porque este periodo me quedó más corto, me quedó con un día de menos, o sea, me quedaron únicamente 6 días. Y aquí veo que el sistema está pagando 6 días más el séptimo, lo cual no es correcto. Voy a revisar mi catálogo de periodos. Y el primer periodo del 2024 quedó del 1 al 6. Efectivamente son 6 días. Aquí lo que voy a hacer es como refrescar la información. Me voy a posicionar y voy a volver a capturar el número 6 y le voy a dar clic en guardar, porque no tengo seleccionado el séptimo día porque ese quedó en el siguiente periodo.
voy a darle clic en cerrar y voy a abrir el sobre recibo, voy a recalcular. Ahí ya me tomó el dato correcto y voy a revisar que en la parte del importe esté correcto. Ya reviso que esté correcto y voy a recalcular todo el periodo. Acuérdense que también siempre les recomiendo que muevan el filtro a todos los empleados del periodo. Ahí ya tengo mi nómina correctamente calculada. Ahora voy a hacer el proceso del cálculo anual. Y en esta base de datos tengo puros trabajadores de salario mínimo, tengo periodo semanal y periodo quincenal. Dentro del periodo semanal y del periodo quincenal, uno de los trabajadores de cada periodo tiene incidencias y el otro no. Por la base grabada, el 1 y el 2 son trabajadores semanales, el 3 y el 4 son trabajadores quincenales. El segundo trabajador no tiene incidencias y es semanal, y el cuarto trabajador tampoco tiene incidencias y es quincenal. Estos, a pesar de que tienen el mismo sueldo y no tienen incidencias, no coincide su ingreso grabado al año porque, como sabemos, el cálculo semanal en ese sentido es más exacto. Yo aquí hice esta tabla con los meses y los días que comprende cada mes. Entonces, si nos vamos a la suma de la percepción de días por el salario mínimo, efectivamente nos dan los 75,715,60. En el periodo quincenal, pues al tener 7 meses que son de 31 días, pues esos 7 días pues no los estamos pagando y pues no alcanzan a compensarse con el mes de febrero, porque en febrero nada más son 2 días. Entonces son 7 que no pagamos, 2 que compensamos, hay 5 días de diferencia. Ajá, entonces si yo multiplico 5 por 207, me dan 1037,20. Si resto este menos este, tengo 74,678,40, que es este dato. En esta base tengo calculado aguinaldo y PTU, pero por los importes no están grabando. Y recuerden que para el cálculo anual se toma en cuenta únicamente la base grabada. Vamos a ver ahora el efecto del impuesto. Desafortunadamente, el que tiene más impuesto a cargo, pues es el trabajador semanal que no tiene incidencias. Y vamos a ver cómo le va a afectar en la primer nómina del año. Vamos a guardar y aplicar. Entonces, aquí de entrada, el sistema me está mandando un mensaje de que los códigos de empleados 001 y 002 tienen importe neto negativo, que son los empleados semanales. Vamos a cerrar y vamos a calcular. Entonces, este trabajador, pues le estamos pagando 1,244, pero el ISR retenido del ejercicio anterior son 1,248,54. El trabajador que no tuvo faltas, pues se ve mucho más afectado y sale mucho más sobregirado. Vamos a ver en el periodo quincenal,
El periodo quincenal obviamente también se ve afectado, pero al ser un pago quincenal, pues no se sobregira ninguno de los trabajadores. Ahora, yo siempre les recomiendo que el cálculo anual, si hagan una revisión en diciembre, es súper conveniente hacer una revisión para que verifiquen acumulados y se detecte si hay algún recibo mal capturado o algún recibo que no se timbró o algún recibo que no se canceló. Se hagan todos esos movimientos antes de finalizar el año. Esa es como revisión, pero el cálculo anual siempre lo recomiendo que se haga en enero a más tardar en febrero. ¿Por qué? Porque en enero ya tenemos la base grabada completa del año anterior. Esa es una de las razones. Y otra de las razones por las claves que se ocupan. La clave que el SAT designó para el cálculo anual, vamos a ver este concepto que es el concepto 33, es la de 101, ISR retenido de ejercicio anterior. Por eso es que esta clave no se puede ocupar en diciembre, porque en diciembre se iría de 101 ISR retenido de ejercicio anterior y se puede entender que ese ISR correspondería al 2022 si se hace en diciembre el cálculo anual. Entonces, lo que hace Compact es genera un concepto adicional para el cálculo anual en diciembre, y ese concepto es el 102, pero lleva la clave agrupadora D002 y esta clave agrupadora es la que lleva el ISR retenido de cada periodo. Si se va el cálculo anual en diciembre, va a ocupar este concepto con esta clave. Al ocupar ese concepto con esta clave, acuérdense que las revisiones el SAT ahora las hace automáticas por medio de matrices. Entonces, cuando esté analizando los impuestos con esta clave, pues no va a poder identificar que esa clave corresponde a un cálculo anual. Ese ISR retenido corresponde a un cálculo anual si es que deciden hacerlo en diciembre. Por eso es que la recomendación es que se haga en enero. Y bueno, aquí ya tenemos el resultado de estos dos trabajadores. Con el aumento del salario mínimo que se va a tener en 2024, que pudiera ser un 20%, vamos a actualizar y vamos a ver qué es lo que sucede. Quedaría en 248.93. Vamos a actualizar la tabla. Esta actualización, en teoría, también la va a hacer el sistema de manera automática cuando estemos ya en la fecha. Ahorita, pues como está todavía estamos en diciembre, pues todavía no lo hace, pero de igual manera, si por alguna razón no se actualiza, porque luego si quedan periodos abiertos de años anteriores, no se hace esa actualización o por cualquier razón que no se pueda actualizar, se puede actualizar de manera manual. Entonces nos vamos a tablas de la empresa y en salarios mínimos. Ahí yo voy a ingresar el dato y 248.93. Y el de la zona fronteriza, 374.89. Ahí ya actualicé mi tabla de salario mínimo, pero el que haya actualizado mi tabla de salario mínimo no quiere decir que el salario de los trabajadores ya lo actualicé. Eso lo voy a actualizar por acá, por procesos, incremento de salarios,
Y de momento nada más voy a actualizar el semanal, que es donde estamos haciendo el análisis. Le vamos a poner nuevo salario y voy a hacer la operación otra vez porque no me acuerdo cuánto quedó. 248.93. Con este proceso se actualiza el salario diario, así como su parte, el salario base de cotización en su parte fija, y ya nada más le doy aplicar y ya se actualizó. Voy a recalcular. Vamos a ver el trabajador número 2. 248.93. Obviamente sí aumenta el ingreso por los 6 días, pero aún así, por los 6, pues sale sobregirado este trabajador. Ahora voy a sacar el reporte del cálculo anual, reporte de cálculo anual detallado de ese trabajador. Y lo vamos a mandar a Excel. Vamos a revisar que efectivamente la cantidad del ingreso gravable es la misma que tenemos acá. Entonces, ese dato es correcto. Ahora vamos a hacer el procedimiento. Ok, esta cantidad menos límite inferior, que este es 75,984 se pasa, entonces le corresponde 8,952.50. La diferencia por el porcentaje de la tabla, que son 6.40. Esto nos da un total más la cuota fija, la cuota fija que es de 171.88, nos da un ISR antes de subsidio es que lo resté, he sumado. Hoy. Nos da el ISR según tarifa, que es el que tiene el sistema, y a este ISR según tarifa anual o ISR antes del subsidio le restamos lo que es el subsidio causado. Este subsidio causado
es la diferencia entre el subsidio causado y los ajustes que pudo haber tenido durante el año. Y ese dato es este, más o menos este. Se me olvida que hay que convertir la celda. Este más menos este. Y ahí también coincidimos. Menos el ISR retenido en el ejercicio, que fueron de 281.25. Y este es el ISR a retener por el cálculo anual y coincide con el que está arrojando el sistema. Y bien, pues este es el escenario para esos trabajadores de salario mínimo con poca variabilidad en su base gravada. Vamos a revisar el primero, que ese tuvo faltas e inasistencias, y ya con el aumento al salario mínimo, pues ya no sale sobregirado y ya tiene algo neto a pagar. Pero este trabajador tuvo faltas e incidencias y por eso es que varía su base gravada. Pues se los dejo aquí para que pues lo tengan presente. Creo que hay algunos de los trabajadores que están en esta situación y pues es importante que ustedes lo vayan viendo para que lo tengan en cuenta y lo puedan prever de alguna manera. Pues este es el video que les tenía preparado y nosotros seguimos en contacto. Gracias.